probada a la manera de Daniel en cuanto a al rendimiento que van a dar a Dios consagrándose totalmente. La consagración esa es la clave. Y leémoslo mejor, vamos a ver. Primero, toda la idea del capítulo 1 de Daniel, y es, viéndolo escatológicamente, es el pueblo de Dios metido en un sistema que le es totalmente adverso, pero que en cierto momento, y este es el que estamos viviendo ahora, se va a poner definitivamente más adverso. O sea, se está urdiendo un plan como el plan que se urdió en el caso de Daniel 1. El plan era centralizar la alabanza y la adoración, o sea, hacer una religión mundial, porque era imperio mundial, alrededor del jefe supremo en la tierra. Esa es la idea. Entonces la idea era traer inclusive hebreos y avasallarlos y conformarlos al nuevo sistema mundial. Fíjese la idea, eso exactamente es el plan ecuménico, pero exacto. Veámoslo en algunos detalles, y yo creo que es uno de los puntos, si solo ese punto viéramos sería ya bastante más importantes que los pastores debiéramos conocer. El movimiento ecuménico, llamémosle de otro modo para disfrazarlo un poquito el vocabulario y no ser muy claros, hablar un poquito más en clave, diríamos. Será el movimiento de apostasía o la operación de error que va a llevar culto al hombre máximo, porque culto al hombre ya hay, culto a la personalidad, el culto al estadista, ese es el culto humanista, pero ese culto humanista va a culminar en el movimiento más perverso que el hombre va a conocer, y lo vemos aquí de una manera clara. En primer lugar, la captura de la Babilonia que está apropiándose del mundo en este tiempo, la captura de las tribus de Judá, más bien de las tribus de Judá, es una alusión a adoradores siendo acorralados, detenidos, porque la tribu de Judá es la tribu adoradora, adoración. Entonces la tribu que adora fue tomada, y de la tribu que adora, ¿no?, la iglesia, diríamos, que adora, fue tomado un grupo selecto. Entonces, selectos de los selectos, y fueron tomados para ser llevados a formar parte de ese movimiento. Esto es muy interesante. Ese movimiento nosotros lo vamos a distinguir en el mundo ahora, espero que ustedes lo distingan. Sin embargo, grandes líderes cristianos, y tenemos hasta listas, fotos, propaganda que se está haciendo en movimientos como el que se va a realizar en Los Ángeles, creo que este año o el año entrante, en donde están las fotografías de toda esa gente que uno creyó que era ortodoxa, que iban a entender el plan. Inclusive está entre ellos uno que fue maestro mío en el Instituto Centroamericano, que por años enseñó en contra de esto, del ecumenismo, y hasta escribió libros contra el ecumenismo, y ahora es uno de los oradores principales de la reunión esta. Bueno, Daniel fue llevado con ese objeto.
con el objeto de convertirlo en adorador de la estatua, adorador del hombre. Bueno, miremos qué métodos usó Nabucodonosor, que usaron allá en aquel tiempo, porque esto quedó como figura para nosotros, y esto mismo va a suceder ahora. Y pues por supuesto tenemos que prepararnos. Dice en el verso 2, capítulo 1, que se colocaron en la casa del tesoro, se habían colocado en la casa del tesoro. Leamos completo el verso 2. El Señor entregó en sus manos a Joacín, en manos de, diríamos, hablando ya el vocabulario claro, en manos del anticristo, en manos de ese movimiento, entregó parte de los utensilios de la casa de Dios y entregó a su rey. De tal manera que usted note que hasta la centralización de la adoración judía va a ser vendida. Es decir, el pueblo judío va a entrar en un arreglo con el anticristo para poder tener algún respiro, para poder tener desenvolvimiento, según ellos, total, porque van a creer que es el Mesías el que está llegando para liberarlos. O sea que el pueblo judío va a caer en la operación de error. Y va a caer el más consagrado de los siervos hasta cierto punto. Puede caer. Por eso no juzguemos tan rápido. Quizás seamos un poco indulgentes con los liderazgos. Es posible que algunos por engaño estén formando parte de este movimiento. Puede ser que inclusive no estén del todo claros. Ya algunos sí saben exactamente lo que están haciendo. Daniel no quería formar parte del movimiento, sin embargo fue llevado a Babilonia, porque fue llevado a la fuerza, fue llevado prisionero, y quizá muchos de nosotros podría que fuéramos succionados en esa forma. Y yo creo que se están usando métodos forcivoluntarios y todavía no están empleando todos los métodos que van a emplear. ¿Para qué? Para sumar adeptos a este movimiento. Fíjense que van a buscar lo mejor de los siervos, los más destacados, sin defecto corporal, que fueran nobles, que fueran cultos, que fueran inteligentes, que fueran idóneos para estar en palacio. Y todo eso es el vocabulario que están empleando ahora. Es que tú eres muy destacado, es que nos hemos fijado en tu liderazgo, y es que realmente no puedes perder tu liderazgo para estar en un pueblecito ahí donde estás. Nosotros te podemos poner en un lugar más alto. Tú eres como para estar en un palacio, tú eres como para tener unas 5 o 10 mil personas, no para estar ahí en ese. Te podemos dar cultura nueva, te podemos pagar todos tus viajes, etcétera. Esa es la idea aquí. Bueno, note que la cultura babilónica, verso 4, quiere ser impresa, saturándolos totalmente a ellos de esa cultura. Mire cómo dice, que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Ellos traían una fe, hermano, de Israel. Ellos traían un concepto de su Dios y una experiencia fuerte, y gracias a Dios que la traían, porque les querían dar, en vez de fe, cultura. La iglesia
con tendencias ecuménicas actualmente sustituye los púlpitos llenos de fe, llenos de esperanza y de mensaje espiritual por púlpitos de cátedras humanísticas. Ahora se está hablando, inclusive ya en los púlpitos se están hablando de psicología y de ciencias humanas, humanísticas, en vez de los pastorados puramente espirituales. Los pastores ahora se están haciendo psicólogos, o más bien los psicólogos se están haciendo pastores para enseñar su cultura. No es, hermano, de ninguna manera, y podría parecerlo, que nos estemos oponiendo a la cultura. No es que no se pueda educar a la gente, que no haya colegios evangélicos, cristianos, ojalá los hubiera, y hubiera más. No es eso, el punto es que se esté perdiendo la prioridad de la iglesia en culturizar en vez de predicar el mensaje evangélico. Yo sé, hermano, que no solo la cultura es el enemigo. El enemigo es también que pueda convertirse la iglesia en una empresa bien administrada nada más. En que pueda convertirse la iglesia en una empresa floreciente, muy solvente económicamente, que puede sostener a tantos o cuantos ministros o gente trabajando y no lleve el mensaje. Que si tuviéramos que escoger, y gracias a Dios la iglesia al principio supo escogerlo, si tuviéramos que escoger entre la empresa bien administrada, sin mensaje espiritual, y la iglesia con mensaje espiritual, aunque no esté bien administrada, sería preferible que no estuviera bien administrada. Capítulo 6 de Hechos. Sería preferible que la iglesia tuviera altar ardiente y mesas limpias, vacías. Me estoy explicando, ¿verdad? Y no que estuvieran las mesas perfectamente atendidas, hasta electrónicamente atendidas, y el altar frío por falta de ministros que se metan con el Señor en el ministerio doble de la palabra y de la oración. Ahí está la clave. Para mí, hermano, la clave, y yo lo vivo diciendo de hace más de 20 años, y con algún resultado, hermano, eso es lo mejor. Que no se puede tener una iglesia de éxito, un ministerio de éxito, si no se atiende el altar. No es justo que una persona que esté siendo llamada a administrar las cosas del Señor abandone el ministerio de la palabra y de la oración. Una iglesia que no lleve al altar, diríamos mejor, al púlpito, palabra fresca, ungida, que hace que la gente trote para llegar a oírla cada vez. Usted sabe que esa es una hazaña que no puede ser humana. Entonces, el que no haya entendido esa clave, hermano, no puede reclamar una iglesia de éxito. ¿Por qué? Porque la cultura jamás, desde Daniel y antes, sustituyó a la palabra revelada. Inclusive Daniel fue un éxito en Babilonia por revelaciones espirituales y no por cultura. Él no fue un éxito porque era inteligente y culto y idóneo para estar en palacio. Él no destacó por ninguna otra razón más que se consagró para que Dios lo santificara y le diera el ministerio del Espíritu. Punto, se acabó. Igual para arriba.
Qué tremendo, hermano. Ahora, lo que me da hasta se me eriza el cuerpo, es que para eso hay que consagrarse. Consagrarse es apartarse al altar. ¿Qué cosa más importante puede hacer el ministro del altar que tener un altar ardiendo? No lo puede sustituir ni la visitación, ni la culturización, ni la especialización, ni estar haciendo campaña, ni estar trayendo ministros. Yo debo decir una verdad, porque son pastores los que están aquí. El pastor que logra en el Señor, porque solo en el Señor se puede lograr, tener gente que lo quiere oír cada vez que predica, tiene que ser porque está con altar que arde. Hagamos un cálculo. ¿Cuántas veces cree usted que le puede aguantar a usted o me puede aguantar a mí un auditorio hablando humanamente? Yo creo que a los 8 días ya estarían cansados de nosotros. Y quizá a los 15 días ya sería como para darnos veneno. Y al mes yo creo que aunque sea una bomba nos ponen, hermano. Porque el hombre es fatigoso, es cansado. Por eso dice el proverbista, a toda perfección he visto fin. Es lindo el ministro cuando empieza. Las ovejas dicen, es que qué ministro nos dio el Señor. A los 8 días lo están colgando, hermano. Qué cosa más terrible. Y no les quiero llevar a la experiencia de Cristo, porque entonces nos vamos a asustar mucho, pero ya lo llevé. La experiencia de Cristo era rechazado el más espiritual de los ministerios, pero por los religiosos. Para el ministerio del Espíritu no hay púlpitos, ni templos, ni auditorios unánimes. Hay populacho que lo sigue en la calle, en la casa, en las plazas. ¿Por qué? Porque el pastor espiritual lo van a seguir los necesitados del Espíritu, los sedientos, hambrientos del Espíritu. Al pastor espiritual lo va a matar una iglesia carnal. Y al pastor carnal le va a exigir una iglesia espiritual. La iglesia espiritual va a estar exigiéndole al pastor carnal, y él va a buscar en libros alimentar a esa gente, y va a buscar en preparación secular. No pega. A ese pueblo espiritual que se ha acostumbrado a la palabra, solo lo que le va a pegar es la palabra ungida. Y lo más tremendo es que esa gente se acostumbra a distinguir. Si no es espiritual el mensaje, se duerme. Se pone a mirar para otro lado, chuparse un lápiz, hablar con el vecino, decir que cuando terminará el culto. Bueno, es clásico eso. Ahora, Daniel aquí, la clave fue que se consagró. Ahora, déjeme decirle algo más. Aunque le metieron toda la cultura de alrededor y hasta le cambiaron el nombre, no cambiaron a Daniel por dentro. Y me llama la atención que lo probaron 10 días. Smirna. Seréis probados 10 días. Y me llama la atención que fueron probados, otra vez Smirna, hasta la muerte. Nos matan si no mejoramos en el aspecto. Sin embargo, puso la bandera Daniel y mis hermanos pastores, por favor. Estamos viendo la consagración a la luz de antes de ver los imperios y todo eso que viene, que no va a dar tiempo, pero la parte 1. Yo propongo no contaminarme, dijo Daniel 8. 1:8.
una fe firme, aunque le trataron de poner nuevo nombre, aunque le pusieron vestidos babilónicos, aunque le pusieron cultura babilónica, y aunque le querían dar comida babilónica. Y miren, hermano, qué cosa tremenda, le tuvo más miedo Daniel a la dieta, a la comida material de la mesa, que a la culturización. Le tuvo más miedo a los hechizos de la vía física. Barajémoslo despacio. ¿Por qué le tuvo más temor? ¿Por qué fue que se pegó el brinco y dijo, no, comida de eso, no, vino de ese, no? ¿Cuál sería el problema? Si más adelante Pablo aclara que uno depende, que le hace daño según la conciencia y que puede uno hasta comer cualquier cosa, pero no tiene un detalle. Ese era tiempo de el dominio satánico en las operaciones de tipo brujos, de tipo astrólogos y de toda esa cosa. Entonces la corte era un centro de brujería. Era como llegar a un centro famoso de espiritismo y de idolatría. Entonces ahí había que cortar por lo sano, que no entrara nada contaminado. Usted sabe que una de las vías que Satanás va a usar ahora, más que en cualquier otro tiempo, es la vía del hechizo. Es la vía del culto a ídolos, en donde va a tratar de mezclar al pueblo de Dios. Y una vez mezclado el pueblo de Dios con ese mundo hipnótico y ese mundo paganizado del espiritismo, del esoterismo, de las cosas ocultas de Satanás. Una vez logrado eso, va a hechizar, va a dominar pastores, ministros, por espíritus. Yo diría, hermano, que se va a llegar a una época, y no quiero asustar a ninguno, ni me quiero asustar a mí mismo, porque no estoy creyendo un cuento mío, sino que he estado recibiendo y me ha quedado perplejo, me ha dado temor realmente. He estado recibiendo la impresión clara de que estos días que vamos a vivir, de la recta final, va a ser batallas literales de espíritus. Nosotros hemos leído tantas veces el capítulo 6 de Efesios. Ahora va a ser el clima. Ahora es cuando vas a batallar una noche entera con un espíritu especializado del diablo que te lo van a mandar. Ahora es cuando vas a luchar con espíritus especialistas que te mandaron para arruinar a tu hijo, a tu hija, tu familia, para dividir tu casa. Pero espíritus. Entonces la batalla va a ser de evitar las contaminaciones, evitar las mezclas, evitar el compartir altares con cualquiera. La consagración va a ir mucho más allá de lo que nos imaginamos. A veces nosotros nos imaginamos consagrarnos, dejar el trabajo. Y a veces no tomar otro, Pero consagrarse es evitar las contaminaciones, porque estamos dentro de un sistema babilónico. ¿Cuál fue la lucha, hermano, de Daniel? No fue fugarse de Babilonia, no podía. La lucha de Daniel no fue volver de alguna manera a sus antiguas costumbres. La lucha de Daniel fue estar seguro de que él no se contaminaría en Babilonia y no dejaría su antigua fe y no dejaría su Dios y actuaría aunque le costara, no digamos posición,
Si él no llevaba posición, era un esclavo, aunque le costara la vida. El que ofreció su vida para no contaminarse, ¿cómo no iba a ofrecer cualquier cosa? Posición, porque la ganó; dinero, porque lo tenía; fama, porque lo alcanzó. ¿Cómo no iba a ofrecer todo eso si había ofrecido su vida por conservarse sin contaminación en los días en que era un vil esclavo? Por eso yo pregono a la luz de la palabra, y usted lo puede buscar en el pasaje evangélico donde dice: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue, no es digno de mí. Que lo más difícil es la primera premisa: negarse a uno. Una vez que se negó uno a uno mismo, tomar la cruz es fácil. Una vez que Daniel se negó a sí mismo, ya que me mate, de ahí para adelante dejar posiciones, dejar honores, eso no era nada. Ahora, es muy interesante, hermano, que en la etapa esta de consagración, al cabo de 10 días, y que Daniel alcanzó todo aquello, viene la recompensa indudable, hermano, indudable. Entonces vamos a verlo a la luz de que dijéramos que en este capítulo 1 está inmersa ahí la iglesia, porque son los días que estamos viviendo ahora, ecuménicos, babilónicos. Entonces va a venir una confusión de tal grado que solo se va a hallar 10 veces superiores y idóneos para Dios los consagrados. Fíjese que no se habla del resto del remanente esclavizado en Babilonia. Se habla de Daniel y 3. Pero ellos fueron la clave del remanente santo. Los hallaron superiores. Yo quiero leerle esta parte porque es muy linda, hermano, del verso 17 al final del capítulo 1. Y estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias. Óigalo. Por favor, deténgase un poquito. ¿Qué estaban estudiando estos muchachos? Todas esas cosas. Pero ¿por qué vía les llegó? Por la vía de la consagración. Entonces no era una sabiduría netamente babilónica, aunque les habían metido letra babilónica. Yo me imagino que ellos se tragaban la letra babilónica y la iban a vomitar al rato. Y volvían a su fe. Pero los encontraron llenos de conocimiento, llenos de inteligencia, bien nutridos, es figura, no es necesariamente comida material, bien equilibrados físicamente, espiritualmente. Y verso 19, y el rey habló con ellos. Intencionalmente dejé aparte ahí algo que voy a decir, hermano, donde habla de Daniel. El rey, dice, les encontró a todos ellos, les habló que quedaran al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores o superiores a todos los magos, a todos los astrólogos de todo su reino. Y dice, pero a Daniel, verso 17, le dio Dios la facilidad, dice esta versión, de interpretar toda clase de visiones y de sueños. A los otros le dio inteligencia a nivel natural para gobernar, para administrar, para esto, para lo otro, de parte de Dios. Pero a Daniel le dio algo más. Le dio la inteligencia y la facilidad
¿Cómo dice en su Biblia el 17? Respecto a Daniel, entendimiento, facilidad para interpretar, es lo mismo. Toda clase de visiones. ¿Y sabe usted, hermano, que esa fue la clave del gran Daniel? ¿Por qué fue el primer ministro de Babilonia? Por esa facilidad. ¿Por qué se encumbró? Por esa facilidad. ¿Y por qué fue esa facilidad? Porque se consagró. ¿Y por qué se consagró? Porque tenía fe. ¿Y por qué tenía fe? Porque amaba a su Dios. Deme otra fórmula. Usted se puede imaginar, hermano, un Daniel que se contaminara y que tuviera esa inteligencia. Yo le voy a rogar un minuto aquí como paréntesis. Vamos a levantar la mano derecha al Señor, orando, porque yo estoy sintiendo aquí en mi corazón, mire, que con qué facilidad se contamina uno, ¿verdad? Y yo he sentido ahorita mismo, algo en lo que yo me contaminé anoche, entre involuntaria y voluntariamente. Y quiero con usted, porque estoy seguro que a usted, o si no le pasó ya, le va a pasar, o le ha pasado. Levantemos la mano y digámosle: Señor, perdóname. Yo le estoy diciendo, mire que lo estoy arrastrando a usted algo, como Daniel arrastró a los otros tres, ¿verdad? Pero vale la pena que en conjunto le digamos: Señor, limpia mi mente. Perdona, Señor, toda contaminación. Yo quiero quitar toda contaminación. Quiero suprimir toda contaminación. Con tu perdón, Señor, déjame pasar hasta poder interpretar tus visiones y tus sueños, que eso es lo que nos va a colocar hasta arriba en lo que viene. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sintámonos como ese remanente. Gracias, Señor. Amén. Cerremos el paréntesis. Ayer he platicado con unos hermanos pastores. ¿Qué hacemos para no caer en rutina? ¿Qué hacemos para no caer? Hermano, esto es lo que hay que hacer. Diríamos concretamente dos cosas netas. Para mí son incuestionables. 2. Consagración diaria. Eso incluye vida devocional, eso incluye vida hogareña, eso incluye buscar la forma de no contaminarnos. Usted sabe que nos contaminamos hasta con el pensamiento, entonces hay que quitar eso. No es que somos nibios, no, ya nos contaminamos, quitemos esa contaminación. No la amamantemos, ¿me entiendes? Hagamos como Eva al principio. Ahí está el árbol, ahí está el fruto, sí, ahí está. Sabía que estaba ahí, pero eso no era pecado. Entonces una contaminación. Contaminación de primera mirada es inevitable. Contaminación de primera mirada es inevitable, a menos que seamos fenómenos. Pero somos normales, ¿no? Pero la contaminación de segunda mirada es pecado. Y Eva ya la segunda mirada la llevó al desastre. De la segunda para adelante, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, ¿creen ustedes que Daniel... pues iba a decir las dos cosas, ¿verdad? Pero en el caso de Daniel, ¿ustedes creen que Daniel no tuvo suficientes motivos de bombardeo continuo de su mente en Babilonia? Todo de día y de noche. Para eso lo llevaron, para contaminarlo. Yo decía que las dos cosas son: primero, vida devoción, consagración, a la manera que estamos viendo en este capítulo, para que Dios nos exalte, para que Dios nos dé interpretación espiritual de su palabra, para que nos dé sazón a la palabra, para que haya facilidad de palabra en el Señor. Y la segunda, hermano, que este es vital: saber separar las mesas del altar en el ministerio.
saber delegar. Yo he comprobado hasta la saciedad que cuando me ocupo continuamente de mesas, habiendo sido llamado a otra cosa, me turbo la cabeza, me tupo la cabeza. Me siento tan mal como que estuviera como un pez fuera del agua. Se debe sentir. Claro, habrá quienes son llamados a determinadas funciones de tipo mesa, pero tampoco se deben mantener solo ahí. Deben salir a respirar. Pero el que está continuamente en el altar, bueno, el verso 6, el capítulo 6, perdón, de Hechos, no es justo dejar la palabra de Dios y la oración por actividades de administración. Ahora, ¿cómo hará entonces el Señor para tener sus administradores bendecidos? Pues es un llamamiento especial, porque entonces ahí los bendicen las mesas y deben tener su vida devocional también. Su púlpito de ellos es la mesa. Estamos hablando de la mesa del Señor, no las mesas seculares. No hay ministerio entendido como ministerio primario sin abandonar lo secular. Eso al fin lo entendí yo, hermano, y lo entendí duramente. ¿Por qué será? ¿Será porque vamos a menospreciar a los que trabajan y al mismo tiempo están sirviendo al Señor? No, Pablo lo hizo en alguna época y es servicio a Dios también. Pero Dios quiere la consagración, y la consagración es un apartar para Él. No es tanto, y fíjense bien en este detalle, no es tanto que vas a tener más tiempo para Dios, en el sentido de que vamos a tener todo el día para estar estudiando la palabra. Al contrario, hermano, yo noté que cuando me dediqué al servicio del Señor totalmente, estudiaba menos tiempo la palabra, tenía menos tiempo. Tanto que me alarmé y le dije, Señor, pero ahora estoy estudiando menos la palabra que antes, que separabas el tiempo para estudiar tu palabra. Entonces, ¿cómo es que ahora que estoy consagrado menos tiempo? Entonces él me dijo que no era el tiempo que se le daba lo que consagraba, sino era que ya no estaba pendiente de lo secular. Y que entonces mi mente ahora se centraba en lo de Él. Cualquier cosa que fuera era de Él. Cualquier cosa que hiciera era para Él. Antes tenía que vivir en lo que era para Él, lo que era para mí, para mi familia, y para hacer esto, y para procurar lo otro, y aspiraciones de tal cosa, y ahí es donde la mente se divide. Y entonces yo lo entendí, hermano, hasta sentía que estaba trabajando menos para el Señor cuando me había apartado. Y entendía aquello que dicen los pastores tradicionalmente, dicen, cuando trabajaba, es decir, cuando tenía una actividad secular, quieren decir, ¿verdad? Pero da la impresión como que dice, cuando trabajaba, porque ahora no hago nada. El verdadero ministro hace más con el simple hecho de 1:8 de Daniel. El simple, si se le puede llamar simple, hecho de decir, sí, pero voy a hacer todo para mi Dios. Y si tengo que llevar cultura, será para mi Dios, todo para mi Dios. Ahora déjenme avanzar un poquito porque esto es consagración y lo del verso 17 sería santificación. O sea, Dios recompensando al apartado, al consagrado. Entonces ya en el capítulo 2, y no vamos a tener mucho tiempo, se le declara a Daniel toda la historia que ha de venir al mundo. 2:11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, pero que de esos no viven entre los seres de carne, dijeron los astrólogos o los magos, los caldeos. Esta es una ciencia aparte, hermano. Esta es una ciencia oculta.
Nosotros somos los verdaderos ocultistas. No empleemos esa palabra más que por esta vez. Porque fíjese, hermano, lo que ha estado oculto por siglos, por edades, ahora no se es revelado. O sea que es la verdadera ciencia. Ahora, imagínese, hermano, si usted tiene que estar dando, ministro me refiero, los secretos ocultos de Dios, y no los da, está fallando. Porque ¿por quién nos va a declarar el Señor? ¿No es por nosotros? ¿No la sabiduría que será declarada a todo el universo, dice, será a través de nosotros? ¿Y qué va a pasar si el ministro se duerme, si el ministro no estudia, si el ministro no tiene revelación, si el ministro no se da, si el ministro tiene una rutinita de púlpito? No, hermano, la iglesia tiene que estar rutinizada. Debemos ser tan certeros en eso, que debemos llevar los secretos de Dios al pueblo. ¿Qué pueblo se quedaría en la casa y no irle a oír a usted si lleva secretos? ¿Y qué pueblo llegaría a oírlo a usted si ya sabe lo que va a decir? No es tanto cambiar mensaje, tener mensaje para entretener. Eso se puede elaborar por ahí de alguna manera. Es traer los secretos que solo están en Dios. ¿Quién va a revelar al mundo los secretos? Mene, mene, tekel uparsin. ¿Quién iba a revelar eso? ¿Quién? Daniel. Aunque ya estaba retirado, Daniel. ¿Por qué, hermano? Porque esto es asunto de revelación. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo predico, dice Pablo, no es aprendido, no es estudiado, sino por revelación. El día que el Señor a mí me hizo entender eso, déjeme que yo lo diga aquí con ustedes, a manera de estímulo para su ministerio. Es algo inolvidable para mí, el día en que el Señor me hizo vivir llevando el último papelito al púlpito. Mi papelito bien preparado, en colores, los títulos en colores, hasta me recuerdo bien, unos títulos eran en rojo, los subtítulos eran en verde, los otros eran en azulito. Mi papelito. Y yo contento con mi papelito. 2 años con papelito. Y un día me cogió el Señor y en pleno púlpito voló el papelito. Y me quedé del color del papelito. Y recuerdo bien, como que fuera ayer, cuando el Señor me dijo, no prepares, prepárate. Y bajo una unción que nunca le he vuelto a sentir, es decir, con esa intensidad, sentí tremendo sobre mí. Sentí literalmente que me echaron un chorro de fuerza. Y empecé a hablar que en la primera página que abrí, y era una cosa tremenda, yo no veía si había gente, si no había gente, y fue en una iglesia que no era la que Dios me había encomendado. Cuando yo abrí los ojos a darme cuenta, pero está clamando que llueva.
y está luchando porque llueva, como que de él dependiera que lloviera. Y mandaba a ver si ya venía la nube. Y nada, y nada, y nada, y tenía ya la orden. ¿Qué tal nosotros que ni la orden tenemos? Vamos al Monte Carmelo, ¿a qué? Si no sabemos, no tenemos la orden, ¿a qué? ¿Solo por ir al Monte Carmelo? No, hermano, haga otra cosa. Pero si vamos al Monte Carmelo o al monte donde tenemos que ir, es a lo que nos mandaron, a hacer lo que dijeron que hiciéramos, y vamos a bajar con lluvia, hermano. Yo una vez le dijo a Cabo, usted le dijo, váyase corriendo si no se quiere mojar, porque la lluvia viene ya, truena ya la oigo yo, pero no estaba cayendo. Tremendo, hermano. Y entonces dice el himno de alabanza 20 al 22, que se lo voy a leer. Tremendo, hermano, como para que nosotros lo repitamos ahora y seamos incentivos para los deportados en Babilonia. ¿Cuánta gente deportada en Babilonia? Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Parece que no estuviera en Babilonia, ¿verdad? Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto. 25. Llevado ante el rey, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. 28. Hay un Dios, leo el 27 final, lo pueden revelar, no lo puede revelar nadie, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hermano, esto no es solo de estudio, ni aún de la palabra escrita, hermano. Sí, hay que estudiar la palabra. Yo me paso estudiando la palabra. Amo la palabra, me llama la palabra. No es esfuerzo para mí leer la palabra. Pero fíjense que le estoy diciendo, esto no es lo que Dios está pidiendo nada más, sino clamar por revelación de los misterios que aún hay en la palabra. Y Él los ha hecho saber. Y ha hecho saber lo que va a acontecer en el final, lo que va a suceder en el futuro. Porque Él es el que revela, dice el verso 29, los misterios de lo que ha de suceder. 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque haya en mí sabiduría mayor que los otros vivientes, sino que sé, para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Vas a hacer esto y esto. Lo que viste fue esto y esto y esto. Y está toda la historia escatológica, ¿no? Fíjense que toda la escatología se la reveló Dios a Daniel por espíritu. Nada de eso estaba escrito. Ahora vamos a ver nosotros escatología, donde muchísimas cosas no van a estar escritas y muchísimas otras van a ser iluminadas de lo que está escrito. Pero vamos a ver cosas tan grandes y tan profundas que las vamos a dejar para el próxima vez. Solo déjeme que le diga en los 5 minutos que me faltan, que le diga nada más que entonces le revela que en el mundo van a haber 4 reinos, ya usted lo sabe, y que el 5.º reino será del Señor, y que después de eso, de estas revelaciones y estarlas pregonando, vienen los hornos de 7 veces calentados, vienen los pozos y vienen todas las cosas, de tal manera que va a haber una verdad campeante en el tiempo final, que todo el mundo se va a hacer
según el capítulo 5, se va a hacer ecuménico mundial, se va a hacer ecuménico humanista, y solamente se va a escapar de eso el remanente de Dios. Y los hebreos van a ser paralelos a ese movimiento, pero se van a sumar los apóstatas de Israel, casi la mayoría, y entonces va a ser un mundo totalmente entregado al anticristo, y los que no adoren la estatua del anticristo van a ser eliminados. Eso es la gran tribulación, y ahí va a surgir la multitud de salvos de vestidura blanca de toda raza. Daniel tipificaría entonces en el foso de los leones, tipifica a los juicios de caza, juicios de leones y de fosos para los consagrados ahora, pero no horno de 7 calenturas, sino para los que se queden a la otra etapa, en donde van a ser probados, no en su fidelidad al Dios verdadero, como Daniel, sino en su no adoración, o mejor dicho, en la adoración a la estatua. Daniel no fue probado en la adoración a la estatua, él fue probado nada más para ver si persistía en su consagración. Los vencedores van a ser probados nada más por 10 días y hasta la muerte, para ver si perseveran en su consagración. En cambio, los otros vencedores van a ser probados, ínquese ante el anticristo, reciba la marca, no, eliminados. ¿Nota la diferencia? Foso no es lo mismo que horno. Amén. Dejamos hasta ahí para que haga las preguntas del caso. Hicimos énfasis en la consagración porque sentí en mi corazón hacerlo, hermano. Y yo creo que esta es la clave ministerial que usted debe absorber. Diría, entiéndalo o no lo entienda, hermano, la consagración es base para el ministerio. Amén, amén. Por cualquier lado que lo coja, es base. Sí, hermano. Hermano, a mí me llama mucho la atención que dice aquí en el verso 2 de lo que leíamos de Daniel, que fue el Señor el que entregó a Joacim y a algunos utensilios al rey de Babilonia. Le decía que me llama la atención porque me da la impresión, no sé, de que el Señor como que va a permitir que algunos, o ha permitido que algunos de los vasos del Señor se metan ahí a llenar una función específica. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de hablar con una dirigente carismática que se volvió al Evangelio, y ella me decía cómo, me hablaba de algunos sacerdotes de esta religión tradicional. Ella le había llamado la atención que al poner las manos las personas caían y hablaban mucho de sanidad divina y de milagros, y ella le decía a estas personas que cómo era posible si eso la religión de ellos no lo predicaba, pues. Entonces ellos le dijeron, algunos de ellos venía de Nueva York, y dice que le dijeron, es que nosotros no creemos en los asuntos de nuestro dirigente, sino que Dios nos habló que estuviéramos aquí mostrando estas cosas. Entonces sí me llamaba la atención porque como que Dios va a permitir o ha permitido que algunos estén ahí, porque hay otra porción de la palabra donde dice que los vasos regresaron otra vez a Jerusalén. Déjeme decirle, hermano, que en este asunto que usted está señalando oportunamente, es evidente que la contextura carismática que está ahora está dividiendo a la iglesia tradicional de ese calibre, es un movimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque noten que en Tesalonicenses dice, Dios envía operación de error, Dios, no el diablo, Dios, para que los que no tuvieron amor a la verdad
se pierdan de una vez. Pero la operación de verdad que hoy está paralela es una operación tan copiada por el otro sistema que tiene que ser una cosa bien fabricada, y por eso es que hay esa confusión. Pero va a llegar el momento, hermano, en que la corriente del Espíritu va a sacar lo que tiene que sacar, y la corriente diabólica va a amarrar lo que tiene que amarrar. Y usted lo ve pero perfectamente ya. Usted puede platicar con gente que dice, no, a mí me ha afirmado en mi iglesia, idólatra y toda, me ha afirmado lo que estoy recibiendo. ¿Para qué voy a salir a buscar si lo tenemos todo acá? Ese ya se amarró. En cambio otros están, como lo que mencionó el hermano, listos ya. Ahora, que hay pueblo de Dios adentro de eso, óigalo nada más. Estaba yo muy preocupado un día, diciéndole, Señor, ¿habrá pueblo ahí? Y abrí la palabra de Dios, y ¿sabe qué verso me dio el Señor? Ahí, enfrente. Salid de en medio de ella, pueblo, ¿qué? Entonces hay pueblo de Dios ahí. Por supuesto. Ahora, ¿cómo va a ser usted o cómo va a ser yo para conocerlo? Me dijo un hermano, pues son los que salen son de Dios y los que se quedan son del diablo. Sí, cómo no. Pero es que se toma un tiempo para salir o para quedarse. Entonces, mientras se toma ese tiempo, uno no debe juzgarlos ni tampoco mezclar. Es el Espíritu Santo que está llegando ahí y con los mismos elementos de adentro está moviéndose. Ahora, la operación de error va a ser, eso sí, va a ser tan parecida que va a confundir a un agente con ungimiento de Dios. Fíjense, hermano, que me contaban en cierto lugar de Centroamérica que las campañas que están haciendo ciertos elementos carismáticos católicos son tan tremendas que ni los protestantes las han hecho en ninguna época. El diablo siempre es más espectacular. Entonces, están sucediendo milagros tremendos. Caen los tumores a la vista de la gente. Se sanan paralíticos de una manera espectacular. Gente que llegó con los exámenes, tenían los exámenes en tal y tal enfermedades incurables, después completamente limpios. Yo tuve la oportunidad de ver una radiografía de un niño en Honduras, en San Pedro Sula, invadido totalmente pulmones y cerebro de las metástasis cancerosas. Estaba absolutamente un vegetal nada más ya el niño. Y oró esta persona dentro de ese grupo, oraron. Y después me enseñaron las radiografías, hermano, y al niño completamente sano. Eso no lo he visto yo ni entre los evangélicos. O sea que me imagino que si usted y yo hubiéramos estado en Samaria y hubiéramos visto lo que estaba haciendo Simón el mago, difícilmente oímos a Felipe. A Felipe se fueron a oír los que desgranaron la mazorca, fue porque el Espíritu los llevó, hermano. Porque el diablo siempre se adelanta y es más espectacular. Porque está tratando de atraer carnalmente, con los sentidos naturales. En cambio, Dios lo va a hacer por la vía espiritual, que no es lo mismo. Si no, el Señor hubiera entrado dominante a Jerusalén de una vez la primera venida. Él bien lo hace despacio, a su tiempo, sin espectacularidades, y aunque le tiran mantos y le mueven palmas en Jerusalén, Él sabe cuándo es de veras y cuándo es mentiritas, ¿verdad? Él sabe cuando usted agita sus manos y danza, cuándo es de verdad y cuándo es de comedia, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hermano, tengo otra duda. Yo estaba pensando en aquel copero y panadero en la época de José, que dice que el copero fue restaurado y el panadero fue ahorcado. La duda mía era esta, si no nos está esto señalando que en estos tiempos pues la
la palabra indudablemente tendrá importancia, pero mucho más importancia será la llenura del Espíritu Santo y la revelación en esta forma. Sí, ahora es que se va a cumplir que el que es guiado es hijo. Y el guiado implica sensibilidad espiritual andando en ese espíritu para poder distinguir las cosas. Ahora no va a ser por una explicación de un pastor que te vas a quedar satisfecho. Puede ser que el pastor te esté diciendo una cosa torcida, pero tú vas a sentir algo que te va a decir que la verdadera interpretación es tal o cual. El Espíritu va a guiar a los hijos, ahora más que nunca. ¿Dónde está la otra pregunta? Por aquí. Hermano, que lo que usted decía, hace como 15 días terminó una campaña carismática en Comalapa, y a la vecindad vivía una señora que acompañaba a una hermana a la iglesia, y como a los 8 días de haberse terminado la campaña me mandó a llamar, que quería hablar conmigo, y fui, y me dijo que se quería convertir, pero me dijo, fíjese que lo que vi a la vecindad de mi casa fue terrible, porque los carismáticos hicieron una campaña grandísima ahí, y me dijo, fíjese que vi algo extraordinario que en realidad para mí que fue mentira, pero lo vi real. Fíjese que el predicador empezó a decir, vamos a ministrar, y dijo, vamos a llamar al grupo de misioneros que van a ministrar ahora. Sí, porque lo hacen igualito, ¿eh? Y empezaron a ministrar y la gente empezó a llorar y dijo, hablen lenguas, y empezó a hablar lenguas, pero al rato dijo, vamos a entrar en una meditación, y dijo, aquí hay un señor que se está sanando ahorita mismo, es una persona que está ciega, pero así, entre la gente que estaba llorando ahí, ¿verdad? Qué imitación, hermano. Está ciega, y entonces dijo, pero dijo que pase aquí la persona, porque eso es real, yo lo estoy sintiendo, decía el predicador, ¿verdad? Entonces pasó un anciano, entonces dijo, y empezó a gritar y pasó corriendo, y dijo, yo era ciego, y ahora veo, tenía nube en los ojos y no veía nada, y ahora estoy sano. Y empezó la gente a gritar ahí, algo tremendo, ¿verdad? Entonces esta señora me dice, yo quiero aceptar a Cristo porque yo sé que yo he ido a oír los mensajes y usted ha dicho que hay imitación del diablo, y yo pienso que esa es una imitación, y yo me quiero escapar de eso ahora. En vez de que la cogiera esa señal, miren qué cosa, qué ejemplo más bonito de guianza, ¿no? Porque ahí sí que quién le podía... Más bien ahí se hubiera quedado con los de la campaña, ¿verdad? Pero ella me dijo, por haber escuchado los mensajes ya, yo he creído más en aquello que en esto, porque en realidad, dice yo creo que este es falso, porque hay milagros mentirosos. Entonces yo hoy quiero entregarme a Cristo, y ahí aceptó a Jesucristo por haber visto eso, decía ella, ¿verdad? De un milagro así. Pero me decía, lo que me asombró tanto es de que empezaron unos catequistas, decían ellos, a ministrar, y la gente lloraba y ponían manos y hablaban lenguas y se ponían ahí, y decía ella, lo que más me asombró fue que dijeron esto, la doctrina, decía el predicador, la doctrina católica está contra nosotros ahora, porque la Biblia habla de que hay que saltar, hay que danzar, hay que cantar, y que es bíblico llorar y compungir y ministrar, es bíblico. Entonces nosotros hacemos esto porque la Biblia dice esto, y no porque otros lo digan. Habría que mandar algunos de liga que se aviven ahí. Entonces fue algo, hicieron como por lo menos 5 días, dicen ellos, de campaña, ¿verdad? Así en un predio con una enramada así grande, ¿verdad? Y varios predicadores, pero sí se están moviendo por esa área. Esta persona, este señor ciego empezó a testificar que sí era ciego y que ahí se había sanado mientras estaban ministrando. Parece que ahora hay un plan de seguir las campañas nuestras. 2 o 3 días después que terminemos cada campaña que hagamos, van a llegar los del otro bando a hacer sus campañas. Prepárense los pastores para que no les quiten las ovejas después, ¿verdad? Mi hermano, me están pasando aquí una nota, dice, en Job 11:13 al 15 se habla de los pasos para quitar la mancha, concatenándolo con la consagración marcada en Daniel. 11:13, consagración. 11:14, quitando la contaminación. Y el 11 al 15, limpio de mancha. Y en el 18, la promesa como resultado. Está muy bonito. Si tienen ahí esa cita, alguien que la lea completa para darnos la idea. 13 al 15, Job 11. ¿Sí? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus
hermanos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada te será. Está bonito, ¿verdad? Está un plan ahí muy bonito para cómo hacer para tener una vida abundante. Gloria a Dios. Hay una pregunta. Llévese ese pasaje y aquí está el análisis para que usted lo escudriñe. 13, Job 13, no, Job 11, 13 al 15, gracias. 13 al 15. Sí, el 11, 13, el 13 consagración, o sea, rendición, negándose. El 14, quitando la contaminación, o sea, la limpieza, no mezclándolos. El 15, entonces viene que se quita la mancha. Y el 18, la promesa que resulta, ¿verdad? Al revés. Ahí está. Vamos a ver la otra pregunta. Hermano doctor, Sí. solo quiero compartir una especie de ataque de Satanás que tuve allá en la iglesia donde el Señor me tiene. Pues estaba yo en un proceso de búsqueda del Señor en esos días, y llegó un personaje que se presentó ahí a mi casa. Me dijo que era médico y que iba de la central, me dijo. Y yo le pregunté de qué central y no me dio ninguna respuesta, pero sí me ofreció material para construcción. Me dijo, por lo menos son 40 láminas las que yo le ofrezco, me dijo. Entonces yo le dije, ¿y ese material en calidad de qué? ¿Cómo me la das? Regalado, me dijo. Y hay madera también, me dijo. Entonces se mostró muy preciso porque dijo que tenía que trabajar y que estaba muy deprisa. Y como no se dejó interrogar, pues yo le dije que regresara y él quedó de volver el mismo día. Y yo seguí clamando al Señor y diciéndole que si era de él, pues que se confirmara esto, ¿verdad? Ahora, si era algo que no venía del Señor, pues que lo retirara. Y gracias a Dios, pues no ha vuelto el Señor ese. Yo creo que es una treta de Satanás, ¿verdad? Sí, siempre hay que identificar que de qué se trata. No, nadie regala nada por regalarlo así, ¿verdad? Debe haber el gato encerrado dentro de la lámina. Muy bien. Hay otra pregunta acá. Permítame, voy a leer una que me mandaron aquí. Dice, tuve la oportunidad de hablar con un líder carismático que me contó que tenía persecución en su iglesia. Yo le dije las palabras que el Señor le dio a usted en el púlpito, pero me insistió en que me intrigó, dice que él me invitó a que le llevara a un estudio del Espíritu Santo o arrebatamiento. Y yo no le acepté. ¿Qué dice usted si me invita? Si me invitara. ¿Invitarlo a ir a un centro carismático? No, desde luego no. No. Nosotros no podemos ir a ella, la institución, pero podemos ir a ellos, los hijos de la institución. Es decir, como personas, pero nunca a sus lugares, porque entonces mezclamos los altares. Al mezclar el altar estamos más bien contaminándonos nosotros. La razón sería irlos a sacar, ¿verdad? Pero irlos a sacar es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra, y Él indicará a cada persona si es que va a ir, pero como persona. No creo que vaya a indicarle a nadie que vaya de repente a predicar a una catedral de esos, ¿verdad? O a un centro de institución. A mí me hicieron una invitación hace tiempo para ir a una iglesia grande aquí en la capital, y por supuesto era un vecino, un ingeniero que tenía movimiento cuando empezaban los movimientos carismáticos de colonias, y ya no me volvió a hablar más, hasta el carro me echaba encima después, porque me negué rotundamente. Yo creo que lo mejor es de una vez de ser definido, no se puede. Que
pareciera egoísmo no querer ir a ellos, pero no es no ir a ellos, no ir a ella. ¿Me explico, verdad? Todas las instituciones de ella son prohibidos para nosotros. Ellos no son prohibidos para nosotros, son pecadores que hay que salvar. ¿Será posible que dentro de esas reuniones el Señor haga algunos milagros, hablando de las reuniones carismáticas? Sí, pues cantidades. No, y asústese de esto. No solamente milagros evidentes, de origen satánico muchos y de origen verdadero otros, porque se mueven los dos espíritus ahí, sino que también van a haber personas como una que encontré yo, 2 o 3, líderes formidables en palabra, ortodoxos en palabra, más empapados en la vida de Cristo, en la vida de la iglesia, en los secretos de la palabra misma, que muchos evangélicos. Eso todavía es más peligroso. Tienen argumentos notables para enredar al contrincante. Así que tengamos mucho cuidado. Ahí es donde se va a cumplir. Mejor no discutir con ellos, dejarlos aparte. Tienen espíritus de error que sueltan. ¿Por dónde va el micrófono? Hermano Otto, yo estaba en una iglesia católica episcopal donde estuvo Rigoberto Espino también, y de ahí Dios me sacó. Yo recuerdo que había hoy uno que es apóstol ahora, Arturo Fernández, usted le conoce, un de ojos arcos, y él me ministró en esa oportunidad en esa iglesia episcopal, y luego el Señor me sacó de esa iglesia episcopal, me dijo, sal de en medio de ellos. Y cuando me sacó, hermano, en visión, en mi cuarto, me visitó el Señor, le vi y me dijo, levántate, y me sacó en visión y me paró en la esquina, así en la puerta de esa iglesia episcopal, y en el cielo vi unas letras grandes, amarillas, y decía Elín, y yo no conocía qué era eso de Elín, y un día me invitaron a la iglesia Elín, y desde ese día tengo 8 años de estar en la misión. Amén. Y Cristo cambió mi vida totalmente. Amén, hermano. Para corroborar lo que el hermano está diciendo, de veras la sobrenaturalidad ya empezó. Lo que pasa es que no es toda en una sola área. El hermano Ewing de Hueco, el hermano apóstol, que estuvimos con el hermano Sergio en México hablando con él, nos contaba de las letras, ¿verdad? Las letras voy a repetir eso por los que no lo han oído. Sale por esto. Ya el Señor está poniendo letras en el cielo, visibles a ciudades, a regiones enteras. Digamos, a él vio el himno, la letra, él personalmente. Pero este hermano vio en el cielo de Rusia, él estaba en Rusia, vio todo lo ancho del cielo, un rótulo, como aquellos que sacan los aviones así colgados, ¿verdad? Que decía, pronto, algo así, pronto, pueblo mío, pronto voy a venir, ya estoy pronto. No, eso fue cuando se corrió el rótulo. Entonces dice que ese rótulo apareció pero nítido en el cielo, y creyeron, o a lo menos hicieron la propaganda, que era una maniobra